El Sábado Santo es un día sin celebraciones litúrgicas en todas las iglesias. Es el día del gran silencio. Jesús ha muerto la víspera, viernes por la tarde. Ha sido sepultado al atardecer en una tumba cercana al lugar de la crucifixión y ahora yace en una tumba sellada. Jesús ha muerto, sí, verdaderamente ha muerto. Está en silencio y todo calla. Callan también sus discípulos que han huido y se han escondido. Callan las mujeres discípulas que han vuelto a casa para preparar los ungüentos y regresar para honrar el cuerpo de Jesús una vez que haya pasado el Shabbat. Pero Dios calla. Con facilidad decimos que el Sábado Santo es el día del silencio de Dios. Y yo pregunto, si en vez Dios fuera el que nos estuviera hablando de otra manera en el Sábado Santo, y si también pasara que somos nosotros los que no sabemos escucharlo, pues te invito para que nos detengamos un momento en este tema, el silencio de Dios. Hay muchas acepciones del silencio, pero hay una en particular que hoy requiere nuestra atención. En estos días de guerra, de masacres, se siente el silencio de Dios. Escuchamos oraciones y lamentaciones que parecen arrojarse hacia el cielo sin obtener una respuesta, al menos la esperada. Dios no habla, no dice nada, es mudo o en consecuencia es sordo. Palabras que se repiten con frecuencia, ¿verdad? Pero también palabras dichas por personas que no tienen una verdadera experiencia de oración, que no han conocido ni de lejos el rostro de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué calla? Fácilmente le imputamos un silencio culpable, como si estuviera separado de nuestra historia, distante de las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros. En realidad, los lectores de la Biblia tenemos que reconocer que el silencio de Dios es una expresión bíblica ya desde el Antiguo Testamento, una percepción que está puesta en boca de los grandes orantes, hombres y mujeres. Cuando se sugiere que Dios está en silencio, mudo, no se está poniendo en primer lugar un tema de discusión, sino ante todo el interrogante sincero que brota en el corazón de quien está en un camino de sufrimiento, de quien está herido por el dolor, por la opresión. En la Biblia es la voz del dolor de quien constata desgracias sin encontrar un sentido. Hoy diríamos de quien constata el exterminio de la guerra, de la injusticia que asesina, cuando no hay nadie que venga a ayudar, que escuche, que tome la defensa del vulnerable, del pobre, del desvalido, que levante la voz para denunciar la injusticia y el mal y cortar con la cadena del odio y de la violencia y erradicarla. Y es aquí donde el creyente eleva los ojos hacia el cielo. Y si nada cambia, dice como el salmista del Salmo 22, con profunda tristeza: oh Dios, no te quedes callado, Dios de mi alabanza interviene. Miremos en la Biblia el Salmo 22, versículos 2 y 3. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. Dios mío, te invoco de día y no escuchas, de noche y no encuentro descanso. También conocemos la experiencia oracional de Job. Job, quien gritó, pero tú no respondes. Recordemos la frase amarga, adolorida, maltratada de Job en el capítulo 30, versículo 20. Dios mío,
Yo te llamo, pero tú no me respondes. Me presento ante ti y tú apenas me miras. En realidad, quien ora así, quien ora de esta manera en la Biblia, no pretende que Dios hable. Lo que pretende es que algo cambie en su propia situación, que haya un cambio en la realidad circundante y un cambio en sí mismo. Si se vive un camino de sufrimiento y no se denuncia el silencio de Dios, es posible que no se haya percibido que este camino, aunque sea doloroso, tiene un sentido, un profundo sentido. El mismo Jesús, en su extrema humillación en la cruz, se dirige a Dios con el clamor del salmo que citamos hace un momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una pregunta ácida. ¿Cuál es la razón por la cual me has abandonado? Dame una explicación. Es verdad que Jesús estaba entonando el Salmo 22, el Salmo del justo perseguido a muerte. Y también es verdad que en este mismo Salmo, después de la lamentación de los primeros 22 versículos, cuando ya las cosas parecía que no tenía marcha atrás, cuando parecía que todo no era más que una aporía o un camino sin solución, entonces la voz del orante se eleva con otra exclamación potente. Pero tú me has respondido, Señor. Está en el mismo salmo. Y Jesús debió haberlo orado completo. Ya les he explicado en otras ocasiones cómo cuando se coloca una primera línea, una línea nada más de un salmo en la boca de un orante, es para dar a entender el salmo entero, que no se coloca en el texto por razones de espacio. El Salmo 22, en el versículo 23, dice, pero tú me has respondido, Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Esta invocación a Dios, esta intensa súplica a Dios para que cese el silencio, hay que decodificarla con una lectura madura de la fe. Es que es Dios el que hace silencio. ¿Es Dios el que hace silencio o no seré más bien yo, el creyente, el orante, y digamos, el pueblo de Dios, la iglesia, los que no sabemos escuchar? ¿No seremos más bien nosotros los que no percibimos que Dios está hablando de diversos modos, que pronuncia su palabra de otras maneras, a través de sucesos inesperados, imprevisibles también? Dios escribe derecho con líneas torcidas. Hemos aprendido desde niños, ¿verdad? El lenguaje de Dios es múltiple. ¿Por qué Dios no puede hablar en el silencio? En un silencio sutil y contenido, cargado de mensaje, como aquel que experimentó el profeta Elías en la cumbre del monte Horeb, cuando estaba cansado, era perseguido por la malvada reina Jezabel, estaba frustrado porque la misión en el Monte Carmelo no había dado los resultados que él esperaba. Y va donde Dios para presentar la renuncia. Se encueva y allí Dios se va a manifestar. La tormenta, el huracán, el terremoto y finalmente dice Primera Reyes 19:12, en la voz del silencio sutil. En hebreo, kol de mamá daka. La voz del silencio que habla, del silencio elocuente. Este silencio es otra modalidad del lenguaje que está al lado de la palabra pronunciada. Y no hay que olvidar un texto bíblico fuertemente iluminador a este propósito. Un texto que en otro tiempo era la antífona de entrada en la misa de la Navidad, en la misa de la medianoche. Un profundo silencio envolvía todas las cosas cuando del alto cielo tu palabra omnipotente fue lanzada desde el trono real hacia la tierra. Precioso, ¿verdad? Misterio de la palabra
Misterio del silencio. Palabra de Dios, silencio de Dios. Pues sí, Dios es de verdad, al mismo tiempo, silencio y palabra. No un silencio mudo y sordo, sino un silencio que es otra manera de comunicar algo diferente con respecto a la palabra. Una manera que en determinadas circunstancias puede ser mucho más eficaz y elocuente que cualquier otro discurso. Son los modos del lenguaje de Dios. La palabra de Dios está inscrita en su gran silencio y en ella encuentra su originalidad, su credibilidad. De parte nuestra, tenemos que escuchar la una y la otra, porque ambas son presencia de Dios, del Dios que nunca niega su presencia, que siempre, siempre nos acompaña, siempre, siempre tiene algo que decirnos, sea con la palabra, sea con el silencio. La gran tentación del ateísmo es pensar que Dios es un espejismo, una ilusión. Pareciera que Dios no responde, entonces sencillamente Dios no existe. Es la tentación que tuvo también Jeremías, como lo dice en una de sus confesiones. Es la tentación de hombres y mujeres de oración que viven en santa comunión con el Señor. También un gran orante puede llegar a quejarse, a lamentarse del silencio de Dios, llorar en la ausencia, invocar una palabra, una lucecita. Pero también estos mismos orantes dan testimonio de que no por eso la presencia de Dios viene a menos. Dios está siempre al lado del ser humano. Este ser humano que Él ha creado a su imagen y semejanza y que es por Él amado hasta el extremo. Por lo tanto, no le echemos las culpas a Dios cuando nos encontramos con el vacío en nuestro corazón. En realidad, no somos capaces de escuchar, de inclinar el oído y preferimos decir, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que no me habla? Como si le echáramos la culpa. Pero esta no es una verdadera oración hecha por un creyente, por un cristiano que lee la palabra de Dios. Puede ser oración de quien tiene una fe intelectual, pero que no cree con todo su ser. El sábado santo, Jesús está en silencio, pero más que nunca está hablando. Y significativamente en un texto del Nuevo Testamento que se lee hoy y que ha pasado al credo de la Iglesia Católica, que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, y que se refiere al descenso a los infiernos, al descenso a las regiones inferiores, nos dice que mientras para nosotros era silencio en el sepulcro, Él, Jesucristo, ha descendido al sepulcro para llevar la buena noticia de la resurrección a los que estaban en el sepulcro. Menciona a Noé, pero podríamos decir, para llevar la buena noticia a todos los que habían muerto antes que él. En su muerte Jesús predica, dice este texto paradójico de la primera carta de Pedro 3, 18 al 22. Lleva la buena noticia de la resurrección, entrando en las honduras de la muerte, a todos los que han muerto antes que él, a los profetas, a los patriarcas, a los reyes, a los ardorosos creyentes que murieron sin dejar apagar la esperanza en su corazón. Todos los de la antigua alianza, e incluso los que no habían creído, en el encuentro con él resucitado, con él como resucitado, podrían entrar con él en su reino. Dios habla también en el silencio, y Dios habla con lenguaje de resurrección. El sábado santo es un día de esperanza, gran sábado santo, de silencio y de voz, no de mutismo.
De silencio, sí, pero no de mutismo.